Hermanos, vamos a pasar rápidamente al sermón. Cada uno de ustedes han tenido la oportunidad de recibir una pequeña hojita donde están los himnos que hemos entonado en una parte y en la otra está el bosquejo del sermón en esta mañana. En los últimos meses, antes de estar en Habacuc, nuestro hermano Mar, pues estudiamos versículo por versículo la carta de Pablo a los Efesios. Una carta muy impresionante, una carta muy importante que nos trajo a nosotros consuelo, nos trajo seguridad. En donde dónde está nuestra seguridad, está en todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. En Cristo estamos completos, en Cristo tenemos todas las bendiciones celestiales y tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que fue una carta que nos animó mucho a cada uno de nosotros y por la gracia del Señor me ha tocado empezar a estudiar la carta de Pablo a Tito. Es una carta muy pequeña, pero muy importante. Y esta mañana estoy sumamente emocionado y alegres, hermanos, y con mucho gozo de poder empezar la exposición de esta carta. Una carta muy corta, pero de suma importancia para nosotros. Vamos a leer, abramos la palabra de Dios y vayamos a la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1 al 5. Tito queda precisamente después de primera y segunda a Timoteo. Inmediatamente después podemos encontrar la carta de Tito. Dice así la palabra de Dios. Tito 1, 1 al 5. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Oremos, hermanos. Señor, en esta hermosa mañana queremos llegar delante de tu presencia para darte las gracias primeramente por ser nuestro Dios, por ser la cabeza de nuestra iglesia, por ser el fundamento de nuestra iglesia, por ser el que edifica nuestra iglesia, por ser el que salvas a tu iglesia, por el que has redimido a tu iglesia, Señor. Y queremos en esta mañana, Señor, darte las gracias por la oportunidad de estudiar esta hermosa y poderosa, pero corta carta, Señor, de 3 capítulos. Queremos agradecerte por la oportunidad y queremos rogarte que seas tú conmigo, ayudándome, Señor, que no tengo la capacidad, Señor, para poder, por mis propias inteligencias, sabiduría, poder hablar tu palabra, pero queremos que seas tú guiándonos, que me lleves en cada uno, Señor, de ese proceso de la exposición de esta carta y que te glorifique, Señor, en este sermón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las enseñanzas más importantes de la palabra de Dios es la doctrina de la iglesia o la eclesiología. Pero ¿por qué podemos decir que la doctrina de la iglesia o la eclesiología es un tema muy importante, muy importante? Bueno, porque hoy en día, en nuestro siglo, podemos ver una gran paradoja, que es muy interesante. En el mundo evangélico hoy en día podemos ver un crecimiento y extensión de iglesias por todas partes. Pero también se presenta un crecimiento de desconocimiento hacia el sentido bíblico de la iglesia. La mayoría de los cristianos nominales no entienden el significado de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo debemos vivir en la iglesia? Y es por eso que esta doctrina es muy importante. Y es muy importante porque el Señor, el orden y las responsabilidades
que deben haber en una iglesia son importantes para tener una iglesia para la gloria de Cristo, hermano. Y la raíz, a raíz de esta falta de entendimiento, hay miles, por no decir millones, de iglesias, entre comillas, que están alejadas completamente de ser iglesias para la gloria de Cristo. Y se han convertido en sinagogas de Satanás, dirigidas por lobos rapaces, por falsos maestros, por falsos apóstoles, por falsos pastores y pastoras, enviados directamente desde el mismo infierno. Y en nuestra gran ciudad de Guatemala estamos rodeados por esta clase de iglesias, entre comillas. Esta misma situación ha animado a muchos cristianos verdaderos a buscar recursos acerca de este tema tan importante. Y no es que no esté de acuerdo con leer buenos recursos de hermanos fieles, pero hermanos, aquí en la palabra de Dios y específicamente tenemos este pequeño manual de eclesiología, la carta de Pablo a Tito. Una carta muy práctica, muy fácil de entender, y esta carta nos anima a ver el corazón del Señor para con su iglesia, dándole las instrucciones claras para poder lograr el propósito y el objetivo que Él ha tenido con su iglesia desde antes de la fundación del mundo, que ha sido para su propia gloria. Así que, hermanos, es muy importante que podamos entender nosotros que la doctrina de la iglesia es muy importante. Dijo Martín Lutero acerca de esta carta: esta es una carta es una corta epístola, pero que contiene tal quinta esencia de la doctrina cristiana y está redactada de una manera magistral que contiene todo lo necesario para el conocimiento y la vida del cristiano. Palabras de Martín Lutero. Es por eso que será de gran gozo y ánimo para mí, hermanos, poder empezar a estudiar juntos esta hermosa, corta, pero poderosa carta. Y en esta mañana vamos a empezar con una introducción nada más a la carta de Pablo a Tito. Y tenemos un pequeño bosquejo de 3 partes. Podemos ver, tenemos 3 partes. Parte número 1, el trasfondo de la carta. Parte número 2, el receptor de la carta. Y parte número 3, el mensaje de la carta. Vamos a comenzar con la primera parte, el trasfondo de la carta. Hermano, Pablo escribe esta carta probablemente junto a la primera a Timoteo, en el su cuarto viaje misionero después de haber estado encarcelado en Roma, aproximadamente entre el año 64 y 66 después de Cristo. La autoría de esta carta a favor de Pablo es muy clara y verdadera. Quiero decirles algo, aunque es bueno resaltar que muchos teólogos desde el año 1804 han querido negar que Pablo es el autor de estas cartas. Increíblemente. Y aunque toda la iglesia e incluso los no creyentes habían aceptado como cartas genuinas, sin lugar a dudas, para ese momento, en ese entonces. La autenticidad y la autoría de Pablo sobre esta carta, antes de esta fecha, hermanos, nunca fue discutida. El asunto nunca fue un asunto de conflicto. Y es más, hay claras evidencias externas de cómo escritores en el primer siglo hablaron de Pablo como el autor de esta carta. Y primero podemos ver a Irineo, le sigue Tertuliano, Clemente de Alejandría, Policarpo y Clemente de Roma. Así que, hermanos, no parece necesario dar más explicaciones acerca de la veracidad, de la autentificación de Pablo como autor de esta carta, pero es importante que cada uno de nosotros, hermanos, podamos estar convencidos de que Pablo fue realmente el autor de esta carta. Y hay evidencias no solamente externas, sino que internas, que Pablo es el autor. Quiero que miremos Tito 1.1. Dice Tito 1.1. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El versículo claramente, podemos ver claramente la firma con mucha claridad de Pablo en este documento. No hay discusión, no tenemos que tener ninguna duda, hermano. Hay muchas evidencias externas y muchas internas.
Y Pablo escribe esta carta posiblemente desde Nicópolis, capital de Epiro, al noreste de Grecia, lugar que era muy adecuado para su ubicación, para que pudiera pasar el invierno. Así que Pablo redacta estos 3 breves capítulos hace más de 20 siglos a un misionero poco conocido que él había dejado en la isla de Creta. Y hermanos, quiero que me acompañen a viajar un poco, a trasladarnos a la isla de Creta y poder conocer más de la isla de Creta. ¿Dónde estaba este discípulo poco conocido? Donde había sido dejado por Pablo para hacer esta obra titánica en esta iglesia. Y Creta es una isla. Creta es una isla. Es una isla próspera ubicada en medio del mar Egeo. Está entre Siria, Malta y el sureste de Grecia. Ha sido nombrada por muchos como una de las islas más grandes del Mediterráneo, conocida por su historia antigua. Creta era toda una leyenda. Esta isla era toda una leyenda, ya que de ella procede la mayor parte de la mitología griega. Y de ahí también procede una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Una de las civilizaciones más grandes, más antiguas del mundo, que son los minoicos. Esta civilización fue poderosa, tanto que fueron nombrados como los reyes del mar Egeo y sus alrededores. Sus palacios son tan famosos en medio de los arqueólogos hoy a nivel mundial por su majestuosidad, su tamaño absurdo. Eran inmensos los palacios que había en esta isla, eran inmensos. Tan grandes eran los palacios de esta isla que había en Creta, que una ciudad podía caber, más de una ciudad completa podía caber dentro del palacio. Impresionante. Estos hombres, esta civilización era increíble. Y aparte también procede la mayoría de la mitología griega, como les había dicho. Por ejemplo, tenemos la historia del Minotauro y el Laberinto. No sé si alguien ha escuchado de esa historia. De ahí procede, de ese lugar. Entonces, y también el Palacio de Noso, es uno de los más grandes y de las obras más impresionantes en el siglo antiguo. Creta no solamente era famosa por su mitología, hermanos, sino que también por una gran cantidad de puertos en la costa norte y en el oriente. Habían aproximadamente en esa isla entre 90 a 100 ciudades. No era una ciudad, no era un lugar pequeño, era un lugar grande. Y fue muy importante en el comercio marítimo, ya que se había vuelto un punto de comercio entre Chipre, Siria, Asia Menor y Egipto, y Sicilia también, y el resto de Grecia. La mayoría de la población de ese entonces, hablando de su religión, eran politeístas. Eso quiere decir que creían en muchos dioses. Ellos eran muy religiosos y tenían diversidad de dioses, entre los cuales ellos adoraban al toro. Y el toro era una de sus principales deidades para ellos. Estaba la paloma, estaba la serpiente y sobre todo también estaba una deidad que nombraban la Gran Señora. Y era una deidad femenina que tenía que ver con la fertilidad, pero al igual que las vírgenes católicas, tenían diversidad de nombres. Había nombres como decir la Gran Señora de Asia, la Gran Señora de los Marjales, la Gran Señora de los Caballos, la Gran Señora del Laberinto. Y los rituales religiosos eran tan depravados que se cree que quienes manejaban la religión, aparte de los reyes, que eran los sacerdotes también, los rituales los manejaban las mujeres sacerdotisas, que mientras danzaban se desnudaban y se drogaban con opiáceos y así permitirle a la diosa tomar sus cuerpos. Y esta era una terrible vida que vivían estas personas, realmente, hermano. Vivían en medio de orgías sacerdotales, grandes banquetes, y siempre estaban inventando cualquier cosa y cada cosa dentro de su mitología. Es por eso que Pablo, en unos versículos del capítulo 2, menciona que uno de sus propios profetas dijo de ellos así: los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y solo para darles una idea qué tan grande era la fama de estas personas, se dice que la palabra cretense era sinónimo de mentiroso. O sea que cuando un padre iba a llamar a atención a su hijo porque había mentido, le decía: no seas cretense.
Era increíble la mala fama que tenían estas personas y estaba por todo el mar Mediterráneo distribuida. Pero a medida que pasaba el tiempo llegaron las conquistas y con ellas llegaron los romanos en el año 62 y 64. Así que para ese entonces ya no eran solamente los cretenses los únicos habitantes que habían en la isla. Y con esta conquista también una gran parte de judíos llegaron a instalarse a esa isla. Recordemos, hermanos, entonces que Creta, para hacer un resumen de este contexto, de esta isla, de dónde estaba Pablo y de su isla, queremos que recordemos bien, porque esto va a ser importante para estudiar esta carta. Si no conocemos el contexto, dónde estaba Tito, la religión, qué clase de personas viven ahí, no vamos a poder apreciar de una manera mejor las palabras de Pablo a Tito. Y recordemos, hermanos, entonces que Creta era una isla muy grande e importante, llena de muchas ciudades, muy religiosa, lleno de fornicaciones e idolatría, y con una gran diversidad de habitantes. Así que, hermanos, en esta peculiar y mitológica isla fue donde Pablo había dejado a Tito. Y con esto entramos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto del mensaje es el receptor de la carta. ¿Ok? Vamos a pasar rápidamente al receptor de la carta. Bueno, como dice claramente el versículo 1:4, fue Tito. ¿Ok? Entonces, si tienen su Biblia, quiero que la tengan abiertas. Va a ser una clase que vamos a ver un sermón donde vamos a ver muchos versículos, pero claramente en el versículo 1:4 podemos ver que fue Tito quien recibió la carta, ¿ok? A Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo está escribiendo a Tito. Pero la pregunta es, ¿quién fue Tito? ¿Qué sabemos de Tito, hermanos? ¿Qué sabemos de este joven misionero dejado en esta isla, con esta gran misión titánica de resolver estos problemas ahí en este lugar? La verdad que no sabemos mucho, hermanos, pero lo que encontramos revelado en la palabra de Dios es más que suficiente para conocer lo que debemos conocer de este joven misionero y consiervo de Pablo. Los libros donde encontramos más acerca de la vida de Tito está en Gálatas nada más y en la segunda carta de Corinto, es donde más encontramos hablar acerca de la vida de Tito. Y por supuesto esta carta que lleva su propio nombre, ¿verdad? Y podemos comenzar diciendo que nos enseña la Biblia acerca de Tito. Bueno, podemos comenzar diciendo que Tito era un griego, según Gálatas 2, 1 y 3. Podemos ir a Gálatas, siempre en una carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenían cierta reputación, el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Podemos ver claramente que Tito era griego, o sea, era un gentil. Y que posiblemente se convirtió también al cristianismo en Antioquía por medio del ministerio de Pablo, según la referencia también de 1:4. Pablo dice que es hijo en la fe. Es una forma de cariño y de unión que habían empezado a tener por medio de su ministerio y la conversión de Tito. Y es ahí donde comienzan a unirse en una amistad donde comenzó siendo Pablo maestro y Tito un joven convertido que deseaba aprender más del Señor y servir en su obra. Pablo posiblemente vio en Tito, hermanos, un gran potencial. Eso estamos claramente seguros. Un gran potencial, tanto así que fue uno de los que acompañaron a Pablo cuando él salió de Antioquía para Jerusalén. Él fue uno de los que los acompañó. Y creo que de aquí en adelante podemos partir para hablar de 8 cualidades. Escuchen, hermano, 8 cualidades que nos narra la palabra de Dios acerca de este joven misionero, valiente pero fiel compañero de Pablo. Y quiero que en esta mañana, amados hermanos, conozcamos más a Tito. Este es mi propósito. Aparte del contexto histórico que es necesario, mi mayor deseo en esta mañana es que conozcamos a Tito, que conozcamos su corazón, que estudiemos sus pasos, ya que normalmente
poco o nada se habla de él en los comentarios bíblicos. Pero realmente lo que encontramos de Tito, lo poco que encontramos, es tremendamente importante. Podemos ver que queremos hablar acerca de su vida, de su persona, de cómo fue como discípulo y cómo se desarrolló de una manera singular, en amor por el Señor en primer lugar, en amor por su iglesia y en amor hacia su hermano Pablo, su maestro Pablo. Y vemos en Tito un ministerio que nos confronta a imitarlo realmente. Fue un hombre que creció en el ministerio, vamos a ir viendo en el camino, de una manera sorprendente. Nadie llega a ser obispo, pastor de la noche a la mañana. ¿Okay? Es un proceso en el cual Tito mostró cualidades impresionantes. Y queremos ver eso, queremos ver la vida de Tito y las cualidades que podemos encontrar en su palabra. Y comencemos con la primera cualidad. Como les dije, tenemos unas hojitas y ahí pueden ver ustedes las 8 y las referencias bíblicas, que no están completas, simplemente es como una base para ustedes, pero tienen que estudiar los contextos de cada uno de sus versículos, ¿verdad? Pero ahí es donde vamos a enfocarnos nosotros en estos momentos, ¿ok? Hermanos, Tito, en primer lugar, era un discípulo. Vayamos a Hechos 14, 26 al 15, 2. Hechos, capítulo 14, versículo 26 al capítulo 5, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hablando de Pablo, cuando llegó a Antioquía. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es importante esta palabra porque había muchas personas que habían seguido a Pablo y a Bernabé para ir a Jerusalén. No son mencionados, pero sí se menciona que habían otros discípulos. Pero ahí podemos ver cómo comienza la vida de este joven. Y quiero que vayamos a Gálatas. En Gálatas 2.1. En Hechos, Lucas en Hechos no menciona a Tito en ninguna parte. Si queremos buscar algo de la vida de Tito en Hechos, no la encontramos. Pero Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 1, pues confirma estas palabras de Lucas. Gálatas 2.1. Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ya aquí Pablo menciona el nombre de Tito, en la misma ocasión que salen a Jerusalén de Antioquía. Entonces podemos ver claramente, voy a hablar un poco del contexto. Pablo, hermanos, se encuentra en este momento finalizando su primer viaje misionero y llega a Antioquía en estos versículos, de donde habían sido encomendados. Y a su retorno fue de gran ánimo para la iglesia en ese momento, al escuchar las grandes cosas que había hecho Dios, no solamente con la vida de los gentiles, dando arrepentimiento y fe, sino también en la vida de Pablo, cómo había sido la providencia y el amor de Dios para con ellos. El texto dice que Pablo se quedó mucho tiempo con los discípulos. Algunos comentaristas piensan que ese tiempo fue entre 1 o 2 años. Y en este tiempo es donde se cree que posiblemente se convirtió Tito y se hizo discípulo de Pablo. Es importante recalcar que cuando se dice que era un discípulo de Pablo, no queremos dar la impresión que lo era en el sentido de apartar al Señor como nuestro gran maestro. Pero recordemos, hermanos, que el Señor ha utilizado a lo largo de la historia hombres fieles para discipular a su pueblo. ¿Ok? Y es ahí en el sentido que estoy hablando. Aunque Lucas, como les dije, no menciona, claramente podemos ver en Gálatas la confirmación que el Tito fue uno. No solamente que posiblemente se convirtió en Antioquía, estuvo ese 1 y 2 años discipulando Pablo a estos discípulos y no todos tuvieron el ánimo de salir a las misiones.
pues algunos lo siguieron y en ellos estaba Tito. Tito tenía un potencial para que Pablo lo haya llevado, y es que tenía un potencial. Y comencemos y prosigamos, hermanos. Entonces podemos ver claramente, hermanos, el punto de que era un discípulo. Tito era un discípulo de Pablo y lo vemos saliendo de Antioquía para Jerusalén. Pero vemos otra cualidad de este hombre. En el segundo punto, podemos ver que Tito también era un mensajero fiel. Y quiero que vayamos y nos vamos a quedar algunos minutos solamente en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Es ahí donde vamos a encontrar la mayoría de las cualidades de este siervo del Señor. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, dice Pablo, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí hacia Macedonia. Tito fue el mensajero, hermanos, que Pablo había confiado la tarea de enviar la carta a los Corintios, donde Pablo les reprendía fuertemente, y el deseo de ver a Tito era precisamente para saber cómo los corintios habían reaccionado, cómo habían recibido sus palabras de amonestación, y eso lo tenía muy perturbado a Pablo. Pablo no sabía realmente cómo habían recibido la carta estos hermanos, y la única esperanza para aliviar su corazón eran las noticias de Tito. Pero Tito no había llegado en ese momento cuando llegó a este lugar en Macedonia. Iba para Macedonia. Entonces, lo importante aquí, el punto que quiero mostrar, es que Pablo había confiado este ministerio. Ya Tito no solamente era un discípulo más, sino que lo vemos ya llevando una carta, siendo un mensajero fiel. El dar la responsabilidad de llevar esta carta a Corintios no era cosa fácil. ¿Ok? Y quiero que empecemos en esto. Vemos a Tito primero siendo discípulo aproximadamente en el año 52 después de Cristo, en Hechos, como solamente un discípulo. Pero aquí, en esta carta, 4 años más posiblemente, en el año 56 aproximadamente, tomando esta gran obra, la cual lo que estaba mostrando era la gran confianza que Pablo le tenía a Tito. Recuerden los graves problemas que había en este lugar, en Corinto. Nuestro hermano Alex habló acerca de algunos problemas. Yo les voy a decir algo. En esa iglesia habían problemas de divisiones, pecados de inmoralidad en la iglesia. Se estaban llevando a tribunales paganos unos a otros. Habían cometido fornicaciones con prostitutas. El servicio a la adoración en la cena del Señor se había convertido en un acto irreverente y lleno de glotonería. También estaban procediendo desordenadamente en los servicios públicos, en los conceptos de los dones espirituales. ¿Qué más? También. Y por último, se había insinuado una enseñanza herética, la cual era relacionada con la negación de la resurrección de Cristo. Así que, hermanos, el hecho de llevar esta carta a esta iglesia no se le estaba llevando a Efesios, no se le estaba llevando a alguna de las cartas que le escribe Juan en Apocalipsis, de que no había nada de que arrepentirse, que hay 2 cartas, sino que en esta iglesia había muchos, pero muchos problemas. Y no era una tarea fácil el llevar esta carta, ver el corazón de estos hermanos, entregar esta carta y llevar la reacción de estos hermanos después de esta amonestación a Pablo. Así que llevar esta carta a esa iglesia con la respuesta de Pablo acerca de todos estos problemas no era nada sencillo, como acabo de decir. Estaba involucrado aspectos muy graves y muy internos de esa iglesia. Pero Pablo designó, hermanos, a este joven que estaba llevando un proceso de crecimiento en el ministerio asombroso. Así que ahora lo vemos como un mensajero fiel. ¿Ok? Quiero que vayamos viendo también ese proceso de Tito. Cómo este siervo fue creciendo. Cómo el discipulado que le brindó unirse con el corazón de Pablo creció en amor y creció en sabiduría y creció también en ministerio. Entonces, en segundo lugar vimos mensajero fiel. Miremos la tercera cualidad. La tercera cualidad de este joven cristiano, hermanos, es que Tito era un creyente reconciliador. Escuchen bien, un creyente reconciliador.
Vamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pablo está hablando acerca de su corazón, recuerden, estamos en el mismo contexto, de no tener noticias acerca de cómo habían reaccionado los hermanos en Corinto, ¿ok? Pero Dios, dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Impresionante. Este fue una de las características que más me ha confrontado de la vida de este joven. Pablo estaba narrando cómo llegó su alma a Macedonia, hermanos, atribulado por todos lados, con la espera de saber noticias de ellos por medio de Tito. Y Dios intervino en la vida de Pablo, consolándolo con la llegada de Tito. Al fin de Tito. Se lo estaba esperando. Ya había llegado a 3 o 2 lados y no lo había encontrado en ningún lado. Pero aquí lo vemos en Macedonia encontrándose con Tito. Tito llevaba la consigna de dar las palabras, hermanos, correctas a este hombre. Pablo está muy feliz y dice que Tito fue hasta ahí con el apóstol Pablo y experimentó. Cuando Pablo pudo encontrarse con Tito en ese momento, hermanos, pudo experimentar lo que pasa, lo que dice la verdad que dice Proverbios 17, donde dice: hierro con hierro se aguza, y así es el hombre que aguza el rostro de su amigo. Se podrían imaginar el gozo de Tito, de Pablo, al ver a Tito. ¿Cuántas preguntas? Atacándolo con cantidad de preguntas a Tito, y Tito queriendo responderlas lo más rápido posible. Fue algo impresionante ese encuentro en el cual Pablo iba a recibir las noticias de Tito, pero no sabía qué noticias iba a recibir. Tito llevaba la consigna de dar palabras correctas y animar a Pablo con las noticias de cómo los corintios habían respondido a su carta de amonestación. Escuchen bien, Tito pudo haber llegado muy cansado por el viaje. No eran aviones con sillas de turista o de primera clase. Eran viajes largos, cansados, con muchos problemas, posiblemente hambres, fríos y muchas circunstancias. Y él pudo no transmitir las cosas por cómo estaba su estado en el momento que llegó a Tito. Él pudo no transmitir las cosas como habían acontecido. Y en vez de llegar para animar a Pablo, Tito pudo empezar a hablar mal de esa congregación de donde venía y a criticarlos por cómo habían caído en graves pecados y su mal comportamiento. Recuerden qué clase de iglesia de donde venía Tito, ¿verdad? Él pudo, en vez de hablar de las cosas importantes, él pudo haber dicho: qué gente más pecadora, qué iglesia más corrupta, qué pecados más grandes. Pero ese no fue el corazón de Tito, hermano. Él miró las cosas buenas de la iglesia de Corinto y se enfocó en las virtudes que Dios había dado en ellos en arrepentimiento y fe. Este joven había hecho una obra increíble, llevando noticias que alegraban el alma de Pablo y poniendo en alta estima a la iglesia de Corinto. Qué increíble, ¿verdad? Que este hermano era un hermano reconciliador. Él era un hermano que estaba queriendo poner en mal a una iglesia. Y no iba a decir mentiras al hablar acerca de los pecados de la iglesia de Corinto. Pero él estaba alegre, estaba gozoso. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver. Era un siervo gozoso. Gozoso por ver cómo había reaccionado la iglesia y cómo Dios había dado arrepentimiento a ellos. Eso fue lo que lo animó a Tito. Y esas fueron las palabras de ánimo. Esas eran las palabras que como Dios consoló a Pablo. No solamente con verlo, sino con las palabras que Tito le llevó. Pues podemos ver a Tito aquí como un creyente reconciliador. Pero continuemos avanzando por la vida de este gran siervo, hermanos, y vayamos a la cualidad número 4. Vemos a Tito siendo un siervo gozoso. Vayamos un poco más adelante, siempre en 2 Corintios, capítulo 7, y avancemos solamente unos versículos, y llegamos al versículo 13 y 14. 2 Corintios 7, 13 y 14. Dice así:
por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él, con Tito, respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os he hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo continúa mostrando gozo, hermanos, y tranquilidad, y la tranquilidad que había sido transmitida por Tito, con grandes buenas noticias. Pero había algo especial en este joven misionero, hermano. Quiero que lo notemos. Él no estaba haciendo esa obra simplemente por cumplir una tarea o una misión que le encomendó su maestro o el apóstol Pablo. Él no se encargó de ser solamente un robot en este momento. Tito pudo unir su alma con los hermanos de Corinto. Al ver cómo Dios había trabajado de una manera sobrenatural en la vida de ellos, Tito no solamente era un mensajero que estaba inerte o frío en medio de la situación que estaba pasando Corinto, sino que él estaba lleno de gozo, posiblemente porque él pensaba que esto iba a venir, que esto era el empiezo de la división entre la iglesia de Corinto con Pablo. Pero él vivió en carne propia. Él pudo ver absolutamente todo lo contrario. Tito sintió y vivió en carne propia la obra del Espíritu Santo, de cómo había obrado el Señor en la vida de estas personas. Y se llenó de gozo en su corazón al ver el arrepentimiento que Dios había puesto. Pero dice que también que Dios había puesto al lado de Pablo. Eso lo llenó de gozo en su corazón a Tito. Y en consecuencia, esta actitud de un siervo lleno de gozo añadió, dice la palabra de Dios, más consolación a la vida de Pablo. Porque Tito no fue a decirle, Pablo, esto pasó, estos hermanos, no. Cuando Tito llegó con un corazón gozoso. Él se involucró con estos hermanos. Él sintió la obra de Dios en la vida de estos hermanos, cómo ellos habían arrepentido de tan terribles pecados. Él llegó con lágrimas posiblemente a sus ojos. Cuando llegó Pablo, estos hermanos se arrepintieron. El gozo, era un hermano gozoso. Él no era un hombre frío, un hombre que simplemente quería, ok, tengo un requisito para ser diácono y voy a hacerlo, simplemente por hacerlo. No, él lo hizo con gozo. Él se involucró en esta situación. Y así llegamos a nuestra siguiente cualidad. Recordemos, hemos visto Tito como un discípulo, un mensajero fiel, un creyente reconciliado, un siervo de gozo. Ahora vamos a ver que también Tito era un hermano que amaba. No solamente tenía gozo, alegría al ver la obra de Dios en la vida de otras personas, sino que era un hermano que amaba. Miremos segunda carta de Corintios siempre, 7, solo un versículo adelante, versículo 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros y de cómo recibisteis con temor y temblor. ¿Cómo la recibisteis con temor y temblor? Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Palabras de Pablo. En este versículo Pablo continúa hablando del encuentro que tuvo con Tito y les declara a los corintios el amor que tenía Tito por ellos. Tito, después de haber pasado un tiempo posiblemente con ellos, él les amó en gran manera. Pero ese amor no fue debido solamente a las posibles atenciones que recibió de parte de los hermanos en Corinto. Estoy seguro que tuvo invitaciones para cenar. Estoy seguro que tuvo invitaciones para almorzar. Estoy seguro que estuvo durmiendo en casa de algunas familias de ahí. Y claro que eso fortalecía y hacía crecer el amor por ellos, de Tito hacia ellos, ¿verdad? Pero ese no fue el punto principal donde creció su amor. Mire bien cómo dice la palabra de Dios. En la Reina Valera que acabamos de leer, dice la palabra cariño. Pero creo que Alex tiene también la misma versión, la versión de las Américas, dice que su amor por ellos. Su amor por ellos abundaba. Tito estaba lleno de amor por ellos al ver la obediencia de los corintios. Ese fue el amor ¿cómo fue que creció el amor de Tito por ellos? No fue simplemente por las atenciones, que estoy muy seguro que sí fue, sino por ver la obediencia que tenían estos hombres, esta iglesia.
cómo había salido de esa situación tan terrible y cómo había dado Dios arrepentimiento a ellos y cómo habían recibido esas palabras y de Pablo. Quizás Tito había previsto lo peor cuando llegó a Corinto. ¡Ja! Esta carta va, pero con fuego. Quién sabe que me van a sacar a patadas o no sé qué va a pasar cuando lean lo que dice Tito, lo que dice Pablo. Pero la verdad que estos recibieron con temor y temblor, dice, lo recibieron con temor y temblor. Y eso es la idea, que con una disposición humilde de agradar al Señor. Increíble. Tito no era un joven cualquiera, hermanos. Era un hermano que amaba. Y aún más cuando miraba a un pueblo obedeciendo a las instrucciones del Señor. Hermano, la vida de este hermano, de este joven misionero, nos confronta. Cada una de esas cualidades, en lo personal, ha sido de una gran bendición para mi vida. Pero pasemos rápidamente a la número 6. Cualidad número 6. Tito era un obrero digno de confianza. Miremos lo que dice en 2 Corintios 8, 6 al 7. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hermano, Pablo sigue hablando de los corintios en este versículo. Y ahora él les muestra, le está dando el gran testimonio sobre el amor y el corazón de las iglesias en Macedonia. Y de cómo estas iglesias habían, aún en su situación económica muy difícil, habían dado con generosidad. Y estaba contándoles lo que estaba pasando en Macedonia. Pero Pablo con estas palabras lo que quería es animar a la iglesia de Corinto a continuar, a seguir con esta obra. Dice, estas colectas que estaban haciendo los hermanos en Corinto eran para los hermanos en Jerusalén, que estaban pasando aún mayor necesidad que los hermanos en Macedonia. Recuerden que en ese entonces los hermanos en Jerusalén estaban pasando por necesidades muy graves y la mayoría de las iglesias que se empezaron a formar estaban colaborando con estos hermanos. Y los hermanos de Macedonia habían mostrado una gran solicitud en esta obra de amor. Entonces, dice el versículo, que de modo que Tito, que dice que la palabra que Tito fue exhortado por Pablo para que acabase la obra que había comenzado en Corinto. En otras palabras, hermanos, es que Tito, cuando había visitado por primera vez a los corintios, ya había hablado con ellos acerca del tema de las colectas, de las ofrendas de la iglesia de Jerusalén, con ellos. Pero ahora que regresaba con esta segunda carta, Pablo envía nuevamente, le está exhortando a Tito a ir a entregar la segunda carta, esta carta que estamos leyendo, a entregarla nuevamente a los hermanos de ahí de Creta. Pero dice, miren qué sorprendente. Así que vemos que regresara con esta segunda a dar las instrucciones a los corintios. Así que vemos ahora a Tito ya no siendo un mensajero fiel solamente, hermanos. ¿Ok? Vemos el proceso, sino que el crecimiento espiritual, la madurez, la honestidad le habían llevado a un mayor grado de confianza. Ahora, hermanos, encargándole la colecta de la ofrenda de los hermanos de Corinto. Eso para los hermanos de Jerusalén. Tito seguía creciendo en fidelidad, gozo, amor, pero sobre todo ganándose la confianza de su maestro. Tito era un hombre íntegro, del cual ahora Pablo podía depositar mayores responsabilidades en su ministerio. Vamos viendo cómo va creciendo Tito. Un proceso. Empezó como discípulo, de ahí como mensajero, de ahí ahora como alguien con una responsabilidad mucho más grande, llevando las colectas hacia Jerusalén, encargándose de ir a traer las ofrendas de Corinto y para llevarlas a Jerusalén. Vemos ahora el penúltimo punto, hermanos, y es que Tito era un varón diligente. Vayamos a 2 Corintios capítulo 8, versículos 16 y 17. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. La palabra con mucha solicitud que encontramos en este texto en el idioma original es la misma palabra para diligente. Por eso tengo yo varón diligente. ¿Okay? Y creo que es útil conocer el significado antes de poder continuar. Diligencia tiene que ver con la idea de tener fervor, anhelo y rapidez en hacer una obra. Eso es diligencia.
Cuando le diga ser mi gente, es quien quiere que tenga fervor, anhelo y rapidez de hacer una obra. ¿Ok? Y Pablo en este versículo anterior que vimos dice que exhortó a Tito para poder terminar con la obra de recolección. Pero qué interesante que la exhortación de Pablo no fue necesaria. Increíble. En este texto Pablo dice que Dios ya había puesto en el corazón el deseo en el corazón de Tito. Y por su propia voluntad él había dispuesto a llevar esta segunda carta. Tito había tenido una excelente actitud en el asunto, hermanos. Pablo había encontrado en Tito un hermano, un amigo diligente en servir al Señor. Pero Pablo estaba muy contento de ver cómo Tito tenía la misma carga. Y anticipándose, en el asunto él mostró gran fervor para ir por segunda vez a Corinto y terminar esa obra. Qué gozo fue para Pablo ver el corazón de Tito, que caminaba exactamente de la misma mano de él con sus pensamientos. Y estaba listo para servir al Señor, presto. Vemos a un Tito creciendo de una manera increíble en la obra del Señor, y a pesar de ser un joven. Pero eso también fue debido a la gran amistad y cómo él había unido su alma con su maestro Pablo. Hermanos, el discipulado es algo muy importante. Y cuando se relacionan dos vidas entre un maestro y un discípulo, no es simplemente como ir a una universidad. Pablo no era como un maestro en la universidad dándole a 12 personas clases. En la vida cristiana el discipulado es algo completamente diferente. El maestro se une de una manera íntima a la vida. Y como discípulos, si queremos seguir al maestro, porque sigue al Señor, queremos imitarlo. Y obviamente Pablo fue un gran ejemplo para este hermano Tito. Y como último punto, hemos llegado a la última cualidad de este segundo punto. Pero esta, hermano, va a quedar de tarea para que ustedes en su casa puedan estudiarla, ¿ok? Y si Dios lo permite, más adelante la veremos juntos. Y esta última es que Tito era un verdadero hijo en la fe. Tito 1:4, ¿ok? Así que ustedes pueden investigar qué quiere decir eso, ¿ok? Hermano, les ruego que cuando ahora, de aquí en adelante, escuchemos el nombre de Tito, no pensemos solamente en aquel joven que fue dejado en unas islas para hacer una misión, ¿ok? Sino que traigamos a nuestra memoria quién fue en realidad este siervo que el Señor utilizó de una manera impresionante, y que ahora que le conocemos de una mejor manera, podamos con facilidad reconocer, ahora yo sé por qué Pablo envió a Tito a hacer esta obra titánica a Creta, ¿ok? Entonces, hermanos, recuerden, Tito fue un discípulo, un siervo fiel, un creyente reconciliador, un siervo gozoso, un hermano que amaba, un obrero digno de confianza, un varón valiente y un verdadero hijo en la fe. Tremendas cualidades de este siervo, ¿verdad? Entonces hemos llegado al último punto de la exposición de esta mañana, hermanos, y es el mensaje de la carta, ¿ok? Entonces, empecemos con el primero, su punto, propósito. Pablo estaba en Creta. Muy posiblemente él había estado trabajando con estas iglesias y con Tito también allí en Creta. Y en la organización de las iglesias que estaban en casas distribuidas en varias ciudades. No sabemos a ciencia cierta cuántas iglesias había en esta isla de Creta. Pero estamos seguros que Dios estaba obrando de una manera sorprendente con estos hermanos ahí en Creta. Eso es por lo importante del punto. Y Pablo escribe esta carta con 3 propósitos, ¿ok? Propósito número 1, recordarle a Tito que debía continuar con el trabajo y alentarlo a completar la labor de las iglesias que estaban aún con estas deficiencias. ¿Concerniente con qué? Con la organización a través de discipular y nombrar a ancianos obispos, ¿ok? En ese lugar. Propósito número 2, encargarse de tapar la boca de los falsos maestros que se habían introducido en algunas casas, en algunas iglesias que estaban en casa. Recuerden que en aquellos momentos, pues las iglesias comenzaron a reunirse en casa, las iglesias estaban en casa, ¿ok? Entonces, segundo punto, encargarse de tapar la boca a los falsos maestros que se estaban introduciendo a las iglesias. Tercer punto, tercer propósito, darle instrucciones sobre la conducta adecuada de la iglesia y cómo debía vivir en buenas obras. Esos son los 3 propósitos en general que tiene la carta de Pablo a Tito. Y el segundo es, tengo como subpunto 1 y 2 Timoteo. Dirán, ¿por qué tengo que involucrar a 1 y 2 Timoteo en este asunto? Bueno, hermanos, Pablo escribió 13 cartas, que son ya llamadas cartas paulinas. Y estas a la vez están divididas en 2 partes.
las cartas, las epístolas que fueron enviadas a iglesias, que son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 1 y 2 Tesalonicenses, ¿ok? Pero también están las epístolas escritas a personas individuales, que está Tito, 1 y 2 Timoteo, que son las llamadas cartas pastorales, y la última Filemón. Pero en especial quiero que hablemos de la 1 y 2 carta a Timoteo, ya que esta carta, con la carta de Tito, son conocidas como las pastorales. Y este nombre es simplemente debido a su contenido, ¿ok? Simplemente por su contenido que se encontraba en ellas, las cuales son claras instrucciones de parte de Dios de cómo debe caminar la iglesia para la gloria de Cristo. Por eso es el nombre cartas pastorales, ¿ok? Hay varias características que enmarcan a estas tres cartas pastorales, ¿ok? Y están unidas. No podemos separar estas cartas de una y la otra. Tienen unidad en sus pensamientos y propósitos. Y tengo aquí cinco cosas que podemos encontrar en ambas cartas. Encontramos en ambas cartas a Dios como Salvador de su iglesia, a Cristo como mediador y redentor de su iglesia, la eclesiología o la doctrina de la iglesia, enseñanzas éticas y morales para la iglesia, y cómo tratar con los falsos maestros que se introducen a la iglesia. En las tres cartas vamos a ver estos mismos temas, ¿ok? No en el mismo orden, pero están con el mismo propósito, la misma mente. Cuando Pablo estaba escribiendo estas tres cartas tenía esto en mente, ¿ok, hermanos? Y para finalizar hemos llegado, hermanos, a los temas principales, el último incito, temas principales, ¿ok? Esta carta tiene un gran tema central, el cual yo he nombrado en mi propio estudio, una iglesia para la gloria de Cristo. Ese es el tema central que vamos a estudiar en la carta, una iglesia para la gloria de Cristo. Y contiene 3 capítulos, 46 versículos, los cuales podemos dividir en 3 partes principales y cada uno en su punto. Agregué, hermano, el bosquejo de la carta para que puedan ustedes saber de qué vamos a estudiar a lo largo, que Dios me vaya dando oportunidad para avanzar en esta carta, pues ya van a saber de cómo he hecho ese bosquejo, ¿ok? Y está en 3 partes, solo voy a decir las 3 partes. Primera parte está en el capítulo 1, el deber de una iglesia en su ordenación, ¿ok? Parte número 2, y está en el capítulo número 2 también, el deber de una iglesia en predicar la palabra. Parte número 3, capítulo 3, el deber de una iglesia en hacer buenas obras. Así que va a ser un placer y un honor, y tengo gran ánimo para comenzar el estudio versículo por versículo de esta carta. Y recuerden, hermanos, que para tener un mejor entendimiento de esta carta pastoral es necesario conocer lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es importante, hermanos. Sé que hubo mucha historia, mucha biografía, pero es importante conocer dónde estaba Pablo, dónde le escribió, a dónde fue enviado Tito, cómo era esa iglesia. Y vimos primero el contexto, segundo quién fue, quién la recibió, y tercero su mensaje, ¿ok? Fundamental. Este sermón es fundamental para que ustedes puedan estudiar y podamos comenzar con la carta. Así que concluimos esta introducción, hermanos, a la carta de Pablo a Tito, ahora con las aplicaciones finales. ¿Ok? Tengo 3 aplicaciones finales, hermanos. Hay aplicaciones, solo porque es una introducción, no crean que no hay aplicaciones. Hay muy buenas aplicaciones. Primera aplicación, hermanos, debemos de ser testigos fieles del Evangelio. Aunque sea una tarea muy difícil por los contextos religiosos que tenemos hoy en día, que no son muy diferentes a los del tiempo de Tito. Religiosidad, hermanos, idolatría, depravaciones, falsos maestros. Y si vemos a nuestro alrededor, esto es lo que tenemos hoy en día en Guatemala. Hermanos, nuestra labor debe continuar y proclamar la gloria de Dios en la salvación de los pecadores. ¿Ok? Esa es nuestra misión. Y no importa el contexto donde vivamos o donde estamos, las dificultades que tengamos por predicar la palabra de Dios, debemos hacerlo con fidelidad. Y si hay alguien aquí, y estoy seguro que hay personas aquí que no están siguiendo a Cristo, el llamado del Señor es que quiero yo en lo personal, rogarle en el nombre del Señor que no continúe su vida sin seguir a Cristo. No continúe su vida en el camino que lleva. Recuerde, el tiempo que Dios lo ha colocado en este mundo es corto. Usted no sabe cuánto tiempo va a vivir. La urgencia de atender al llamado del Evangelio
es sumamente importante para su vida. Si usted muere, querido amigo, en sus pecados, irá al infierno con sus pecados y estará ahí en una eternidad de tormento. El infierno no son vacaciones. Después que usted muere, no irá a un purgatorio, nadie lo va a sacar con oraciones de ese lugar. La Biblia no habla acerca de ningún lugar. La Biblia habla de dos lugares en la eternidad: el cielo y el infierno. Y depende de usted, de que usted hoy se arrodille y humildemente busque a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconozca su pecado, reconozca su maldad y pueda entender que solo en Cristo hay perdón y vida eterna. Dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que le ruego en el nombre del Señor, no continúe desobedeciendo al Señor, no continúe desobedeciendo al Evangelio. Olvídese de su religiosidad, olvídese de sus buenas obras, olvídese de su contexto histórico, su contexto religioso y siga a Cristo. Es lo único que va a salvarlo de las llamas del infierno. Vamos a hacer la segunda aplicación: imitar la vida de Tito. Hermanos, recuerden que cada cristiano verdadero es un discípulo. Muchos piensan equivocadamente que hay dos grupos de miembros en la iglesia: los cristianos y los discípulos. No sé si han escuchado eso, pero eso es totalmente falso. Es más, antes de que en Antioquía fueran llamados por cristianos, a los seguidores de Cristo se les llamaba discípulos. Así que todo hombre, mujer que ha nacido de nuevo es un discípulo. Debe ser un discípulo del Señor. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de imitar la vida de este discípulo. ¿Ok? Debemos de imitar la vida de este discípulo. Hoy es un buen día, hermanos, para examinarnos con mucha sinceridad y preguntarnos: número uno, ¿soy un discípulo? ¿Realmente estoy siguiendo al Señor? Dos, ¿soy un mensajero fiel? ¿Estamos entregando el mensaje del Evangelio sin rebajarlo y con fidelidad? Conteste estas preguntas. Yo las iré haciendo, pero contestémoslas en nuestro corazón, con mucha sinceridad, hermano. 3. ¿Soy un creyente reconciliador? ¿Busco hacer y mantener la paz dentro de la iglesia o soy más bien causa de divisiones en la iglesia? ¿Tienes el corazón de Tito para unir a la iglesia, no dividirla? 4. ¿Soy un siervo gozoso? ¿Vives transmitiendo con tu vida ánimo, esperanza, o eres conocido por un amargado que vive sumergido en la tristeza? 5. ¿Soy un hermano que ama? ¿Deseas dar tu vida por tus hermanos que tienes alrededor? ¿O eres indiferente a las vidas, a los problemas de los hermanos que te rodean? 7. ¿Soy un varón diligente? ¿Estás siempre presto para servir al Señor y a tus hermanos? ¿O eres de los que evitan alguna oportunidad para servir al Señor más bien? Y por último, ¿eres un verdadero hijo en la fe? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes el don de la vida eterna? ¿Tu familia, hermanos pueden testificar, así como Pablo expresaba de Tito? Verdadero hijo en la común fe. ¿Pueden tu familia decir eso de ti? ¿Pueden tus hermanos, tus padres decir eso de ti? ¿Pueden tus hijos decir eso de ti? ¿O la verdad te conocen por ser un hipócrita religioso? Hermanos, estas preguntas son muy confrontantes y me duele mucho hacerlas, pero es necesario que nos examinemos, porque el tiempo es corto para vivir en esta tierra, hermano. Y debemos hacerlo para el servicio y para amar al Señor y para servir a su iglesia. Y si hasta este momento hemos visto deficiencias, hermanos, tratar hoy mismo de cambiar, hermanos, de arrepentirnos. Tratar hoy mismo de recordar, hermanos, que Tito no era un superhumano. Tito era un hombre como tú o como yo. Como dijo también de Elías, un hermano. Tenía las mismas pasiones, tenía problemas con tentación y con muchas cosas, con trabajos difíciles. Pero Tito, la diferencia de Tito con los demás es simplemente que él quería servir al Señor. Tito estaba agradecido por lo que Dios había hecho. Recuerde que era de los primeros griegos, de los primeros gentiles de haber sido salvos. Posiblemente el Evangelio llegó por medio de la predicación en Jerusalén. Dicen que habían cretenses ahí escuchando el Evangelio. Hermanos, el tiempo que nos queda de vida
hagámoslo de la mejor manera. Sigamos, entreguemos nuestra vida y nuestro corazón al servicio del Señor. Invitemos a este hombre. Tercero y último punto. Debemos estudiar esta carta todos nosotros. ¿Ok? Todos nosotros. No esperes por los demás sermones que vamos a traer. ¿Ok? Es tu responsabilidad crecer en el entendimiento de la eclesiología y de la doctrina de la iglesia. Hermanos, si queremos ser miembros que caminan en santidad, si queremos tener pastores sanos, si queremos vivir en buenas obras, si queremos caminar juntos en un mismo pensar, en un mismo sentir, lo lograremos conociendo cuál es el modelo de Dios para su iglesia, para una iglesia para la gloria de Cristo. Hermanos, así que espero con ayuda del Señor podamos aplicar estas tres aplicaciones, puedan haber retumbado en nuestro corazón y podamos salir de aquí no siendo los mismos que entramos, salir con corazones diferentes y decir, estaba pensando yo en lo personal, pucha, Jesucristo es mi meta, pero es imposible ser como Cristo. Y ahí dije, Pablo, pues Pablo, tengo que viajar mucho, pero de ahí Tito, no me tengo que ir tan grande. Tito, un discípulo joven, misionero, que creció de una manera sorprendente. Y si cada uno de nosotros que estamos sentados aquí tuviéramos estas cualidades, hermanos, la gloria del Señor fuera más en esta iglesia. Así que ese es el propósito. Una iglesia, hermanos, para la gloria de Cristo. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por tu ayuda, Señor, por habernos ayudado. Sabemos, Señor, que lo más importante para nosotros es tu gloria, es tu nombre, es exaltarte, adorarte en espíritu y en verdad. Pero no podemos hacer si no tenemos un conocimiento claro de cuál es tu plan para tu iglesia. Pero también queremos, Señor, animarnos nuestras vidas y confrontarnos con la vida de este joven misionero, el cual era un hombre como nosotros, el cual podemos tomar decisiones hoy mismo, Señor, de cambiar, de ser como este hombre, discípulo, creyente, reconciliador, amoroso, gozoso, mensajero fiel, ser un hombre con diligencia y también ser un verdadero cristiano. Ayúdanos, Señor, en esta mañana para salir de este lugar no como entramos, sino diferentes, viendo la vida de este hombre y también pensando que todo esto, todas las aplicaciones y todas las decisiones que tengamos para cambiar nuestra vida no es para ser el mejor Yair o el mejor hermano, sino para tu propia honra y para tu propia gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.